la Academia Nacional del Folclore lanza en su canal de YouTube ANFTV, un espacio donde podrá disfrutar de todo el contenido audiovisual que estamos preparando para usted. Encontrará toda la información en nuestra web www.academianacionaldelfolclore.org. La Academia Nacional del Folclore presenta Diálogos, un ciclo de entrevistas donde referentes de nuestra cultura comparten experiencias y anécdotas. En este capítulo, Ana María Dupey junto a Carlos Molinero. Estamos específicamente en Diálogos del Folclore de la Academia Nacional a distancia, como corresponde en estos días, con una antropóloga, miembro titular de la Academia, de una experiencia y profundidad pocas veces vista, que es la doctora Ana María Dupey. Y vamos a hablar con ella de uno de los proyectos más importantes que tiene la Academia, por el cual ha venido insistiendo casi desde su creación, que es la Ley de Enseñanza del Folclore en las escuelas. Desde luego no es solamente este diálogo el que se va a tratar, casi todos los especialistas de todos los aspectos tienen algo para decir, pero particularmente desde la parte teórica yo quiero comenzar, además de saludarle y agradecerle a Ana María, que nos diga un poco por qué es importante la ley y por qué es importante enseñar en las escuelas. Bueno, gracias por la invitación a estas reuniones informales y virtuales, ¿no? Que hoy es lo que podemos hacer. Bueno, en principio, ¿por qué enseñar folclore? ¿Cuál es la importancia del folclore? Porque básicamente el folclore tiene que ver con aquellas expresiones que hacen a nuestra construcción identitaria, a nuestros sentidos de pertenencia. Distintas expresiones en la música, una danza, una forma de habla local, son todas formas de manifestar, de prácticas en las cuales nosotros nos proyectamos, nos identificamos con esos elementos, nos relacionamos a partir de esa identidad con los otros. Ahora estas expresiones, estas prácticas que son constitutivas de los sujetos, nosotros nos las construimos socialmente, aprendemos de folclore a través, digamos, de transmisiones que se dan, ya sea entre generaciones, pero también entre grupos de pares, como son el caso de los juegos tradicionales folclóricos, que se transmiten más entre los niños que de generaciones. Y tenemos entonces una serie de prácticas que hacen a estas identidades que además no son impuestas. O sea, nosotros practicamos, o desarrollamos ciertas prácticas folclóricas con una adhesión voluntaria, porque nos sentimos relacionados con esas expresiones que nos expresan. Nadie nos impone que nosotros adoptemos determinadas prácticas o creencias folclóricas. Eso es importante resaltarlo. No es algo institucionalizado el folclore como práctica cotidiana de la vida o impuesto, digamos. Es una elección participar de esto. Por otro lado está este proceso de que esta caracterización de estos comportamientos tiene un carácter tradicional, que no quiere decir que estén atados al pasado, sino que es tradicional en la medida que se utiliza el pasado en el presente. Es decir, yo estoy actualizando ciertas prácticas del pasado, donde se van a dar continuidades, pero también transformaciones. Es decir, yo puedo tomar ciertas expresiones que vienen del pasado y actualizarlas de acuerdo a las circunstancias y al contexto en el cual me muevo. Toda expresión folclórica no solamente da cuenta de una identidad subjetiva, personal, sino también colectiva. Bien,
Quiere decir, si entendí bien y para reforzar, es que hay una identidad personal y hay una identidad colectiva, pero falta más todavía. Exactamente, o sea, esas expresiones folclóricas hacen a la constitución del sujeto como persona, pero también desarrolla un vínculo con los otros y hay un sentido de pertenencia social, grupal. Otra de las características de esta identificación del folclore que está marcada localmente, digamos, presenta manifestaciones, por ejemplo, una leyenda de un lugar, característica de un determinado grupo social, va a hacer referencia a ese entorno, a ese medio. Los topónimos, por ejemplo, que utiliza la gente en un lugar, están refiriendo a la manera en que percibe e interpreta el paisaje localmente ese habitante de la localidad. Probablemente alguien que venga de afuera difícilmente entenderá a veces qué significa ese topónimo para lo que es la construcción del paisaje desde el punto de vista de los locales. Siempre el folclore hace referencia a lo local, pues se expresa en un lenguaje, en una estética particular. Digamos, ha desarrollado en su proceso de tradicionalización al que contribuyen todos los sujetos en este proceso, ya sea como intérpretes de determinados géneros estéticos, como puede ser la música, una danza, un ritmo musical, una forma de interpretar una coreografía de una danza, está marcado localmente, porque el procesamiento tradicional de esa manifestación se ha realizado en un contexto sociocultural, político, económico y ambiental particular. Es decir, siempre el folclore da cuenta del local. Entonces, con estos tres puntos de referencia, que es la localidad, la tradicionalidad, la práctica grupal, colectiva, el compartirlo con otros, todos estos procesos hacen a la particularidad, a la singularidad de la identidad que manifiestan estas expresiones que son consideradas folclore. ¿Y por qué es importante esto? Porque, digamos, hay distintas maneras de construcción social de las identidades de género, las identidades religiosas, las identidades étnicas, las identidades ocupacionales. Hay una identidad que tiene que ver con este alojamiento del sujeto en un determinado ambiente. Entonces, a esa construcción identitaria que es el folclore, que forma parte de la estructura cultural, la pregunta es, ¿por qué? ¿En qué medida? ¿Con qué concepto es necesario enseñarla en la escuela? Es importante porque, como lo dice la ley, ¿no? La ley por la cual se establece, digamos, que la gente tiene derecho a acceder al conocimiento al folclore en términos de las diversidades que ese folclore expresan respecto de las características de nuestra sociedad, ¿no? De los conjuntos sociales que constituyen nuestra sociedad, digamos, se expresan a través de distintas expresiones folclóricas y esas expresiones folclóricas dan cuenta de diversidades. Entonces, esto tiene que ver también, este importante aporte que tiene el folclore para conocer de qué está hecha la trama social en cuanto a identidades que responden, digamos, a formas de ver el mundo, de concebir el mundo de manera particular, que tienen estéticas, lenguajes estéticos especiales. Entonces, estas diversidades coinciden, digamos, en cuanto a la riqueza que pueden aportar a la visión de nuestra sociedad y del país, porque justamente la educación, en este momento los objetivos de la Ley Nacional de Educación, está por un lado en revalorizar la diversidad de identidades, las diversidades que constituyen esta sociedad.
Y el folclore puede aportar a esclarecer y a visibilizar esas identidades tradicionales y folclóricas que muchas veces están invisibilizadas dentro de la sociedad. Por un lado, aporta el conocimiento de la diversidad. Por otro lado, reconocer esta diversidad folclórica también va a facilitar y puede orientarse a formar, a desarrollar el respeto hacia justamente ese otro que es diferente, que tiene una tonada distinta, que tiene un tiempo distinto, que tiene una estética diferente, y es un importante ejercicio que nuestra interrelación, cuando nos encontramos con estas otredades que viven con nosotros, las respetemos, afirmemos nuestro respeto y nuestra valoración. Por otro lado, digamos, hoy en día las orientaciones pedagógicas, las orientaciones de las políticas educativas en todo el mundo están orientadas a recuperar el contexto de la comunidad educativa, es decir, dónde se está formando ese niño, cuál, pues educando, cuál es el entorno, el medio, el contexto, qué aspectos, dimensiones en esa trama social se desarrollan, qué prácticas, qué creencias. Y el folclore está justamente vinculado a la vida cotidiana de las comunidades educativas. Por lo tanto, ese alojamiento de la identidad inicial que va a tener un niño con su comunidad inmediata requiere de la valoración del folclore que se produce, se despliega, se desarrolla, circula, se dinamiza dentro de esa comunidad educativa donde está inscrito el niño. Entonces, por dos lados tenemos la importancia del folclore, porque esto habilita el conocimiento del folclore habilita al conocimiento de las diversidades que tenemos dentro de nuestras sociedades, que van más allá de las étnicas, las de clase, las de religiosas, las ocupacionales. Esta dimensión que hace a la constitución del sujeto y de grupos sociales, de la comunidad inmediata, es muy importante también para el docente, para la institución escolar y para el sistema educativo de la Argentina, recuperarlo, porque es el entorno donde esa persona se desarrolla y el reconocimiento y la valoración de ese entorno es importante para la afirmación subjetiva tanto del individuo como del colectivo que conforma esa comunidad educativa. Entonces, además de conocer, valorar, respetar esas otredades que se desarrollan dentro, digamos, de la sociedad, y además que son otredades que en general no son visibilizadas. Por ahí se visibiliza un folclore que se desarrolla en los medios masivos de comunicación, que circulan por esos medios, pero no se habla del folclore de las comunidades. ¿Cómo es la vida del crianciero en el norte neuquino? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cuáles son sus prácticas? ¿Por qué tiene una forma musical particular el canto campesino del criancero del norte de Neuquén y del sur, en la zona de Malargüe, en Mendoza? Entonces, reconocer esta diversidad de la que participamos es un punto importante de transmitir a la sociedad, para valorizar la diversidad, para respetar la diversidad y para aprender lo que esa diversidad nos puede dar en el capital del conocimiento y la apreciación del mundo. Otra pregunta, Ana María. El folclore se ejerce, y se ejerce, como bien decías, desde uno igual al otro. No tal vez como cuando uno enseña matemáticas, que hay alguien que posee el saber y otro que debe aprenderlo. ¿Cómo es o cómo debería ser la enseñanza del folclore, esa materia tan nuestra y tan particular? Una cosa es la manifestación, las prácticas folclóricas realizadas por las personas que se identifican a través de estas prácticas, que a través de estas prácticas, digamos, tienen una comprensión de su entorno, de la relación de su entorno con la sociedad total, mayor,
de cuál es la situación que tienen con otros grupos sociales dentro de la sociedad, pero básicamente también hay que pensar en que ese folclore que se va a enseñar en la escuela va a estar de alguna manera, tiene que dialogar con lo que el sistema educativo tiene como objetivo. O sea, el folclore que se va a enseñar en la escuela es el folclore que se tiene que articular con, digamos, los objetivos y sobre todo las orientaciones y propósitos del sistema educativo nacional que está formulado en una ley nacional. Estos propósitos, digamos, tienen que ver con la idea que tiene la Ley de Educación Nacional respecto de para qué se educa, cómo se educa y, digamos, cuáles serían los objetivos. Hoy en día, digamos, las orientaciones en las políticas educativas en cuanto a los objetivos de un sistema educativo está orientado a desarrollar habilidades, competencias en los jóvenes que pueden ser competencias cognitivas, emocionales, expresivas y sociales. Y por lo tanto, el folclore que hay que enseñar en la escuela va a tener que articular con estos objetivos. Es decir, que uno no va a pensar en enseñar en la escuela una lista de expresiones folclóricas, ¿no? Alimentación, vestido, danza, música, sino que esas expresiones que practica la gente de distintas localidades, en cuanto que se considera que son identitarias, que la expresan a esa persona y a través de esa realización la persona se identifica, se siente, construye su identidad personal y grupal, tienen que estar pensados en función de ese propósito. Es decir, no podemos hacer un listado de elementos del folclore, sino que hay que ver cómo esas expresiones folclóricas se van articulando en función de las competencias, habilidades que la Ley de Educación Nacional establece para en cuanto cuál es el perfil del egresado de lo que serían los estudios iniciales, primarios y secundarios. Entonces, ahí hay un ajuste, hay un interjuego entre lo que el folclore puede aportar y sobre todo lo que es el conocimiento acerca del folclore, es decir, la investigación que se ha hecho sobre el folclore respecto de qué competencias, habilidades puede desarrollar ese folclore en ese joven y que sean concurrentes con los objetivos de sistema educativo que es el que tenemos actualmente, el que actualmente está en vigencia, ¿no es cierto? Digamos, hay aptitudes, valores que desarrollar de ciudadanía. El folclore puede contribuir a sensibilizar a la población respecto del respeto hacia el otro, a formar ciudadanías en cuanto el reconocimiento de los propios valores y de los valores de los otros. El diálogo intercultural puede aportar. Es decir, hay muchos elementos que el folclore puede aportar, pero tendrá que ser pensado con los criterios que están establecidos en la Ley de Educación Nacional. Cualquier expresión del folclore, pero no puede ser, cualquier expresión del folclore se puede enseñar, pero no puede ser desarticulada del contexto de producción. O sea, yo no puedo enseñar cómo se hace una ceremonia para propiciar la reproducción de los animales entre los crianceros de Neuquén, si no ubico esa práctica en el contexto de producción de la situación del criancero, ¿no? Con un estilo de vida que es móvil, porque él tiene que trasladarse de un lugar a otro con los animales, por muchos días, va a hacer la veranada, y además, ¿cuáles son las dificultades? ¿Qué desafíos tiene en la actualidad una persona que tiene que alternar
sus residencias para poder desarrollar su actividad económica, y cómo esta alternancia hoy resulta difícil de hacer, ya no se puede hacer como el pasado. Tanto los puesteros del sur de Mendoza como los del norte de Neuquén hoy tienen dificultades porque los caminos que habitualmente ellos siguen para hacer, o sea, las huellas que siguen para trasladar los animales, hoy se han convertido en rutas o se han destruido los pozos de agua donde los animales beben agua, o de pronto aparece el alambrado que limita, ¿no? Y entonces, bueno, estas prácticas que tienen que ver con la propiciatoria para que los animales se reproduzcan, de pronto empiezan a tener una dificultad este estilo de vida que está relacionado con la práctica, porque aparecen elementos contemporáneos de la globalización y la expansión, sobre todo de la división de la tierra, etcétera, que lleva a que estas prácticas no puedan ser realizadas como deberían serlo, porque se están modificando estos estilos de vida por transformaciones. Y hay que ver qué opciones toman los crianceros respecto de la resolución de estos problemas. Este tipo de temáticas son las temáticas que podrían aportar a la enseñanza del folclore, el propio folclore, esta idea de contextualizar las prácticas folclóricas en el entorno sociocultural, político y económico. También por otro lado, digamos, si nosotros pensamos en otras actividades, como pueden ser los juegos infantiles, es interesante ver cómo a través del juego, sobre todo folclórico, podemos ver, desarrollar en los chicos un pensamiento, por ejemplo, estratégico. Podemos desarrollar no solo habilidades corporales a través de los juegos folclóricos tradicionales, sino también a pensar resoluciones estratégicas, a poder también, digamos, poder analizar, aceptar los turnos del otro. Por ejemplo, cuando uno sortea, como no se puede resolver algo que es conflictivo, muchas veces a través de los juegos se decide sortear y decidir la resolución del conflicto de esa manera. Es decir, hay ciertas estrategias de apropiación que pueden hacer los estudiantes a partir de ciertas prácticas que realizan los chicos folclóricas, que los puede hacer adquirir aptitudes y competencias y habilidades interesantes para la vida social a partir del juego folclórico, que le es familiar al chico y que lo usa como entretenimiento y diversión. Pero esa diversión al chico le está dando herramientas estratégicas para aprender a negociar, respetar turnos, imaginación, un montón de elementos más. La Academia Nacional del Folclore lanza en su canal de YouTube ANFTV, un espacio donde podrá disfrutar de todo el contenido audiovisual que estamos preparando para usted. Encontrará toda la información en nuestra web www.academianacionaldelfolclore.org. La Academia Nacional del Folclore presenta Diálogos. Recuerde que podrá volver a ver este capítulo, como también todos los anteriores, en nuestro canal de YouTube. Encontrará toda la información en nuestra web www.academianacionaldelfolclore.org. Quédate en casa. La Academia Nacional del Folclore te acompaña con material exclusivo en esta época de cuarentena. Búscanos en YouTube como Academia Nacional del Folclore. Además de por qué hay que enseñar ese folclore en la escuela, qué folclore se enseña en la escuela, también es importante
pensar cómo se transmite ese sabor, ese saber, esa cultura tradicional que en realidad es de todos, que no hay alguien que posea el conocimiento y deba dárselo a alguien que no lo posee, como podría ser nociones de geografía, matemática o de historia, argentina o universal. Esa parte me parece que es muy interesante compartirla con quienes están atendiendo este diálogo entre nosotros dos. Llega el momento de preguntarse entonces, casi naturalmente, ¿por qué la escuela puede, debe, necesitamos que sea el lugar ideal para enseñar ese folclore que la Academia Nacional está postulando desde sus inicios, que es una de las misiones trascendentes a cumplir? El desarrollo, el aporte de la mirada disciplinar del folclore en la incorporación del folclore como contenido en el diseño curricular de las escuelas es importante porque en principio el folclore se comunica básicamente con la comunicación oral, verbal y oral. Y, digamos, puede aportar en el conocimiento de lo que es la formación del lector, el desarrollo de una lectura comprensiva, puede aportar elementos que tienen que ver con el manejo de la oralidad, dado que muchos estudiosos de folclore han anticipado y han hecho desarrollos muy específicos respecto de la oralidad. Y no nos olvidemos que nosotros en nuestra primera etapa de la infancia somos básicamente orales. Luego vamos con la escuela e incorporamos la escritura. Entonces, hay una cuestión interesante en el folclore que puede aportar del campo de las investigaciones que se van haciendo, es cómo son estos procesos de la oralidad, qué diferencia tienen con todos los procesos de escritura que se desarrollan en la escuela. Es decir, en el área de letras, en el área de lengua, es un aporte a la interacción entre la oralidad y la escritura, que es un tema, y a la comprensión de textos, porque tiene que ver muchas veces con el contexto donde ese texto es leído. Es decir, el texto depende de quien lo lea, la interpretación que realiza. Y la interpretación que realiza está también vinculada al contexto social, cultural, y ese contexto folclórico donde pertenece puede ayudar a generar una interpretación en particular. Entonces el folclore contribuye al área de lengua, pero también contribuye al área de ciencias sociales porque permite entender cómo tradicionalmente se desarrollaron determinados oficios, se desarrollan determinadas actividades, volviendo al tema de los crianceros en el norte de Neuquén y en el sur de Mendoza. Digamos, las actividades no se aprenden a través del libro, de la escuela, en la crianza de los chivos, sino a través de la práctica, a través de la transmisión de quienes se desempeñan en la actividad, a través de los mayores, pero también a través de quienes simultáneamente están trabajando con los animales. Y básicamente también el folclore hace comprender cómo se aprende de una manera diferente, por otros canales, con otros soportes, que no es el escolar, determinadas actividades que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con la sobrevivencia de un grupo. Como saben, por qué lugar tienen que cruzar las chivas y por qué es ese lugar y no otro. Y estas son sabidurías, saberes, competencias que son importantes a la hora de abrir en el joven, educando, otras maneras de comprender, de construir saberes. Nosotros tenemos una manera escolar de construir saberes, pero también hay otras maneras que se desarrollan en otros ámbitos, y en el campo del folclore puede aportar, digamos, a entender cómo se desarrollan actividades, y esto tendría que ver con el área de ciencias sociales, etcétera.
todo esto que estamos dialogando, en realidad, que estamos mostrándole a los asistentes a este diálogo, se materializa en trabajos concretos. La Academia Nacional del Folclore está coordinando, trabajando, preparando, aún en estos tiempos especiales de reclusión, para colaborar con la implementación del folclore en las escuelas. Contanos muy especialmente qué es lo que efectivamente estás haciendo en ese sentido para la Academia Nacional del Folclore y más específicamente para la enseñanza del folclore en las escuelas. Bueno, la ley que establece como derecho el acceso a la educación en folclore, que implica esto que el Estado garantiza ese derecho a los ciudadanos y que establece que esto se desarrolle en los ámbitos del nivel inicial, primario y secundario. Esa ley, en un segundo artículo, establece que hay que coordinar los contenidos de folclore con el diseño curricular del sistema educativo nacional. La Academia Nacional de Folclore, que tanto bregó por la ley a lo largo de los años, que ha dialogado con distintos senadores, diputados, y que ha colaborado con el proyecto de la ex senadora Magdalena Obarda de la provincia de Río Negro, está en este momento encarando justamente este segundo punto de la ley, ¿no? Que requiere establecer, bueno, qué contenidos se va a enseñar en la escuela, que requieren un acompañamiento y un diálogo entre los expertos que conocen folclore y los que diseñan currículos. O sea, hay un par que va a trabajar en conjunto, que es el conocedor de folclore y aquellas personas que conocen lo que es el procesamiento en términos de diseño curricular de la articulación del diseño curricular con los contenidos de folclore. Además de esto, requiere un acompañamiento pedagógico, porque, es necesario pensar si el folclore requiere de una peculiar pedagogía o didáctica, mejor dicho, pedagogía lo más preciso es didáctica, una didáctica especial o puede seguir didácticas que se aplican en otras áreas. El folclore tiene una participación en el diseño curricular, no solamente a través de los distintos niveles, o sea, vertical, a través de los distintos niveles, sino horizontal. ¿Qué quiere decir esto? El folclore puede estar relacionado, como ya ejemplifiqué anteriormente, con el área social, con el área de lenguas, con el área, de formación ética y ciudadana. Puede estar relacionada, con el área de artística. Esta es el área que tradicionalmente más ha trabajado la relación del folclore con el diseño curricular en las escuelas. Mayormente fue el área artística la que posibilitó que estuviera hasta este momento de alguna manera presente el folclore, pero faltó esta presencia a lo largo del tiempo en el área de lengua, que es fundamental, en el área de ciencia. Pensemos que las literaturas nacionales en qué se fundamentan, ¿no? En el mundo, en el folclore generalmente. Pensemos después en los ámbitos sociales para hablar las distintas características de las distintas localidades de nuestro país, los conglomerados urbanos, los conglomerados rurales, los ámbitos rurales, etc. Entonces, tenemos que el folclore puede atravesar todas las áreas. El tema es que también las actuales, y en el tema que estamos trabajando, es el carácter transdisciplinario que tiene el enfoque del sistema educativo. Es decir,
Antiguamente, o en periodos anteriores, los sistemas educativos se basaban en la estructura disciplinar. Geografía, historia, matemáticas, lengua, digamos, las distintas disciplinas. Esto ha cambiado en los paradigmas del sistema educativo nacional porque se han volcado a un trabajo transdisciplinar. Esto interdisciplinario. Esto tiene un punto interesante, y es que estoy trabajando, es que si nosotros vamos a aportar los contenidos de folclore a todas estas áreas, y hay que hacerlo en términos de pensarlas, que en esa problemática, en esa área van a intervenir distintas disciplinas, entre las cuales va a incorporarse el folclore va a tener que tener muy claro qué perspectiva le aporta a esa temática, sea de lengua, de ciencias sociales, de formación ciudadana, con respecto a otras disciplinas. Es decir, yo no puedo caer en dar una explicación histórica del folclore o geográfica del folclore. Yo voy a tener que dar una explicación de cuál es la perspectiva que le aporta el folclore a esa área, que tiene que ver con estas identidades de las que estuvimos hablando y de ese entorno de la comunidad educativa de la que participan los jóvenes. Entonces, acá en este tema es el que está trabajando la academia. Operativamente, esto significa hacer una consulta participativa con todas las provincias. Acá, si bien la academia es un organismo que involucra a científicos y artistas de todo el país y tiene la función de asesorar a las distintas instituciones oficiales y al Estado en la temática de la enseñanza del folclore, porque está en sus estatutos, como los estatutos de todas las academias nacionales de nuestro país. Entonces, acá vamos a tener que hacer una consulta que estábamos en camino de organizarla, pero frente a esta situación de pandemia, lo que estamos trabajando es ver si podemos hacer un foro virtual participativo en donde colaboren folcloristas especializados que conozcan el folclore de las localidades y que tengan conocimiento del folclore vivo, actual, y también gente de educación que ayude a traducir contenidos de folclore en términos de cómo se enuncia, en términos de un diseño curricular, esos contenidos, que en la jerga, en el lenguaje específico de la ley de educación se llaman los núcleos de aprendizaje prioritarios, que son los elementos básicos de significado, de conocimiento significativo, que debe desarrollarse en forma común en todas las escuelas de todo el país. Es la estructura que organiza todo el sistema educativo, los NAP. Los núcleos de aprendizaje prioritarios son aquellos contenidos de aprendizaje que se consideran básicos, que tienen que darse en todas las escuelas del país para que haya equidad en la educación, no que haya asimetrías, y que deben ser aprobados por, en el caso de los contenidos de folclore, esos NAP de folclore tienen que ser aprobados por el Ministerio de Educación y por el Consejo Federal de Educación. Entonces, esta es la tarea monumental que tiene por delante la academia, que la toma porque fue promotora de la ley, que la toma porque tiene un alto compromiso con el tema de la enseñanza del folclore, y lo toma además porque está dentro de sus obligaciones. Por otro lado, digamos, no solamente está pensando en el diseño curricular, sino simultáneamente quién va a enseñar. De acuerdo a las posibilidades de este momento, serían los docentes que están a cargo de las distintas áreas que deberían adquirir una formación específica en temática de folclore, en la temática folclore.
Esto significa que hay que organizar una formación específica que se está pensando también desde la academia a través de, ya sea a través de cursos de formación de los institutos de formación de formadores, a través de diplomaturas virtuales, utilizando distintos soportes, ¿no? Desde cursos presenciales, semipresenciales, virtuales, combinados, etcétera. Es decir, simultáneamente al planteo de los contenidos, se está pensando en la estrategia de formación. ¿Cuáles son las competencias y habilidades que tiene que adquirir un docente para poder transmitir? Esto podrá ser a través de los institutos de formaciones. Podrá haber provincias que ya tienen algunas provincias, programas donde tienen incorporados contenidos de folclore y pueden transferir esas experiencias a otras provincias y aportar materiales. Pero no es la mayoría de las provincias las que tienen incluido el contenido folclore. Mayoritariamente, folclore está desarrollado, como ya dije, en las áreas artísticas, más que en otras áreas que se dan en la escuela, y además, digamos, van a tener de pensar en esta formación, de esta posibilidad de transferencias horizontales entre las provincias en términos de experiencias, de compartir experiencias, de compartir saberes, digamos, de compartir formas metodológicas de enseñar el folclore, que son elementos que va a haber que optimizar para que lleguen a todos. Básicamente, entonces, la academia está muy involucrada en este despliegue de los contenidos folclore, los NAP folclóricos para el Sistema Educativo Nacional y su gestión. Pensar en la formación del docente, lo que no quiere decir que las provincias puedan formar, digamos, equipos especiales para trabajar con expertos de folclore, con egresados que tienen licenciaturas en folclore o que tienen títulos universitarios vinculados a folclore, que puedan de alguna manera establecer gabinetes de folclore, así como hay gabinetes psicológicos, un gabinete de folclore de asesoramiento, un grupo de trabajo para la implementación de la enseñanza del folclore en la escuela. Es decir, puede haber muchos recursos organizacionales hasta que, bueno, la aspiración, si en algún momento hay una revisión de abrir espacios específicos ya de folclore, ya podría haber una inserción de especialistas en folclore, pero paso a paso. Este es un primer paso dentro de la ley. Y lo que se logró con esta ley es instalar la posibilidad de la enseñanza del folclore. Luego, sobre la marcha y el desarrollo de esta enseñanza, se verá la necesidad de abrir espacios mucho más específicos de folclore. No podemos abrir algo completamente antes de que se inicie, digamos, este proceso. En este momento, el proceso importante es determinar los contenidos que van a ser transformados en NAP del sistema curricular dentro de la educación. La alternativa a corto plazo sería la formación de quienes están frente al aula y en una segunda instancia los mecanismos de esta formación pueden ser especialistas de folclore que asesoren a las escuelas, a los organismos de planificación y supervisión educativa o planificación educativa en el área que corresponde. Puede haber distintas fórmulas que adopten las instituciones escolares de las distintas provincias y eso se verá al andar, ¿no es cierto? ¿Qué sería lo mejor para fortalecer esta idea del folclore en clave transdisciplinaria? Entendamos que actualmente los recursos humanos dedicados a la formación no son los maestros especializados por disciplina como eran en el pasado. Nosotros teníamos en lengua la profesora de lengua, en
historia, profesora de historia. Esto ha cambiado hoy. También es una experiencia ver si esto funciona. Y el folclore tiene que inscribirse en este proceso que es el que está ocurriendo en este momento. Ana María, doctora Dupey, con mi más sincero agradecimiento por esta claridad conceptual con que has desarrollado el tema, típica, por otra parte, de toda tu historia. Simplemente quiero invitarte para concluir en que cierres esta charla, este diálogo, como lo hemos denominado, con el mensaje final que quieras entregarnos. Y muchas gracias. Y finalmente el mensaje es que es muy importante cómo implementemos la ley. Es muy importante cómo se baje la enseñanza de la educación al aula, al docente, cómo se va a hacer este proceso, porque esto va a ser significativo para saber si el folclore se puede mostrar el valor que tiene el folclore en la enseñanza. Si nosotros, como folclorólogos, folcloristas, artistas, estudiosos, o simples, digamos, personas que valoran el folclore, no logramos que la implementación de la enseñanza del folclore pueda dar cuenta de las demandas y de los intereses del sistema educativo, creo que no va a tener una proyección importante. Entonces, el compromiso de todos es para lograr que la inserción del folclore en las escuelas realmente atienda los intereses, las problemáticas, se conecte con las distintas áreas, adopte un carácter integrativo, integral en el sentido de articular las distintas cuestiones, ¿no? De que se vea la significación que tiene el folclore en el proceso educativo y en la formación de nuestros ciudadanos en nuestro país. Bueno, ese es un mensaje pequeño, pero hago votos que logremos alcanzar ese objetivo. No se vaya. En breve compartimos un nuevo capítulo de Compartiendo Experiencias.